Yo quisiera aprovechar, como buen alumno, la cauda que deja el doctor Andrade. Y él, al final de lo que nos presentaba, nos recordaba, estamos poniendo bajo escrutinio a la Suprema Corte de Justicia. Importa mucho cómo nos explicó el doctor Andrade que esta ley que se está defendiendo ahora por parte del gobierno de la República frente al Supremo Tribunal complementa, ayuda, interpreta correctamente el texto constitucional, que aparte es un texto constitucional muy hermoso y muy complejo, porque esa reforma de 1946 al artículo 3º, que definió no solamente qué es la educación y qué debería ser la investigación correcta, sino también es el único lugar donde aparecía la definición de democracia, en la Carta Magna, es el resultado de un debate muchísimo más grande. Y importa, en el momento de preguntas, lo que nos dijo don Eduardo. En el debate de los derechos humanos a nivel mundial, muy pronto después de 1945 y la Declaración Universal, el mundo se dividió en dos bandos. Bueno, en realidad no es tan pronto, todo tiene que ver con la prueba nuclear soviética. Pero entre la victoria sobre los nazifascistas y el inicio real de la Guerra Fría, que es cuando los soviéticos demuestran que también tienen capacidad nuclear, en ese momento hubo una especie de hegemonía socialdemócrata en todo el mundo. Y entonces decir derechos humanos incluía luchar en contra del usura e incluía poner en duda el trabajo asalariado, todo lo que nos dijo don Eduardo hace un momento. Después de que empezó la Guerra Fría, las cosas se dividen y por lo tanto no tenemos un pacto universal de derechos humanos, sino dos pactos, uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos sociales. Es decir, el primero para las democracias liberales y el segundo para las democracias socialistas. En teoría eso lo superamos después de 89 y 91, cuando cae la Unión Soviética y termina la Guerra Fría, pero en realidad eso no ha sido cierto. Y voy a empezar por este periplo grande para entender de qué se trataba la ley previa y de qué se trata la ley moderna, que es la que estamos defendiendo. La ley previa es la ley de Fox y es una ley vacía. Dice cómo se organiza un ente, un descentralizado, que no termina nadie de entender en dónde está en el organigrama. Otro profesor mío de la Facultad de Derecho, Gutiérrez y González, nos explicó cómo funcionaban los descentralizados y él, muy 1940s, explicaba que era como la Tierra y sus satélites, que es un nombre de la época Sputnik. Entonces él nos decía, los descentralizados son, en realidad, satélites artificiales que dan la vuelta alrededor de un centro. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el centro? Y ahí entrábamos al derecho administrativo. Todo órgano descentralizado tiene una Secretaría de Estado que es su cabeza de sector. Por lo tanto, le tiene que obedecer a esa cabeza de sector. La parte loca de la historia de CONACYT, sin H intermedio, es que pasó por Hacienda, luego se fue a Educación, o creo que estuvo en algún momento en Programación y Presupuesto. En otras palabras, siempre estuvo a debate cuál era su centro rector administrativo. Y al final de cuentas, quedó con la presidencia como centro rector. Pero eso nos da una pista de que en realidad CONACYT no debería haber sido un órgano descentralizado. Era otra cosa que estaba directamente abajo de la presidencia. Y la última vez que yo chequé derecho administrativo, y los abogados somos cuadrados, pido perdón, pues la única cosa que está abajo de un presidente de la República es un secretario de Estado. Y entonces aquí metamos todo el debate de nuestros primos culturales respecto de si la Secretaría de Cultura o las Secretarías de Cultura deben ser secretarías o institutos de cultura, porque ese es el mismo debate en términos administrativos. Es una cosa tan importante la ciencia y la tecnología que merece estar en estatus de secretaría, o es algo menos importante que nada más es un satélite. Bueno, los neoliberales mexicanos no lo resolvieron, lo dejaron como un descentralizado
que va a la vuelta alrededor de muchas cosas, eventualmente terminó aterrizando en la órbita de la Secretaría de Educación, lo cual tenía un poco más de sentido. Pero si ustedes se fijan en lo que también nos explicó el doctor Andrade, en realidad hace cosas muchísimo más graves e importantes que la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación mexicana, la federal, es gigantesca y compleja, pero nunca ha podido resolver el asunto de los salarios de los profesores universitarios. Y eso es el SNI. El SNI es un parche muy inteligente al problema salarial. Ahora, ¿cuál es el éxito? ¿Fue que resolvió el problema salarial? No, porque ustedes revisan los números. La cantidad de investigadores que tienen SNI comparada con la cantidad de profesores investigadores de todo el sistema educativo universitario es mínima. En otras palabras, no hemos resuelto el problema. Creamos una expectativa, que por cierto ahora están de moda las expectativas. Todo el Poder Judicial Federal está ahorita movilizado por la expectativa de que todo el mundo va a tener una pensión complementaria. Y no nada más la que todo mundo debería merecer, que es la del ISSSTE. Claro, nadie va a tener, o casi nadie va a tener no voy a exagerar, 400,000 pesos, pero sí, tal vez sí los 200,000 pesos de pensión de los exministros. Pero esa no es la pensión del ISSSTE, ¿verdad? Bueno, todos los que están soñando que van a tener grandes pensiones, y por eso defienden los fideicomisos, que en realidad son privilegios, están pensando en expectativas. Bueno, eso fue el SNI. Para la inmensa mayoría de los profesores investigadores, es una expectativa de que algún día podría entrar ahí. Pero para entrar ahí, necesitaremos otra cosa, ¿verdad? No el esquema SNI como está. Esa otra cosa requeriría lo que también nos dijo el doctor Andrade, que es una participación verdaderamente seria del sector privado para complementar los esfuerzos y la inversión en materia de investigación y de salarios de los profesores. Y por eso la pregunta con jiribilla que le hicieron al doctor Andrade es correcta. Pues más bien los privados, en las universidades privadas, son los que tienen que pagar completo su salario a todos sus profesores investigadores. El Estado tiene que acompletar, que eso es lo que hace SNI desde el principio, los de los públicos. ¿Pero por qué de los privados? Bueno, eso no funcionó. La ley foxista asumía que el sector privado iba a entrar a salvar el mundo, pero si ustedes ven la exposición de motivos de la iniciativa final, y por cierto, guarden esa idea, la iniciativa que se presentó en el Congreso Federal fue la iniciativa final, y es un final largo porque es el término de, como ustedes me corrigen, pero yo conté algo así como 3 años de debates antes de que hubiera iniciativa. Y eso va a ser importante para el debate en la Corte ahora, que no se está viendo. Pero el asunto es, esa iniciativa final no está resolviendo muchos de los problemas, pero sí dice qué cosas no se resolvieron con el modelo previo. La exposición de motivos dice con toda claridad que el sector privado mexicano no estuvo a la altura, no invirtió y no hubo manera de que lo hiciera. La única crítica que yo le haría a esa exposición de motivos es que perdimos la esperanza en el sector privado. Lo cual no es muy cristiano. Uno debe siempre creer que los pecadores pueden reformarse. Pero como esa república es laica, el gobierno de la república decidió perder la fe en el futuro de que los empresarios vayan a entrar y apoquinar con el dinero que necesitaban haber apoquinado desde el sexenio de Fox. No lo hicieron y no hay perspectivas razonables de que lo hagan. Por lo tanto, la ley lo que hace es enfocarse a cómo utilizar y cómo repartir los recursos públicos. Y entonces, con una racionalidad bastante lógica, pero ojo, muy pragmática, o sea, queríamos que entrara todo el mundo, no entraron, por lo tanto, ahora vemos nada más el sector público. En el sector público pone reglas. Ahora, ¿qué reglas puso? Durante 3 años, les dije que se acordaron, el producto final, la comunidad de educación superior estuvo discutiendo, a veces hasta el cansancio, y hubo momentos en que luego no sabíamos por qué había todavía otro foro, qué debía haber. Y entre las cosas que yo recuerdo que a cada rato todo el mundo discutía, era la existencia del Consejo de Estado, que aparte, a mí me gustaba el nombre.
Pero sí, la verdad se oía muy francés y medio autoritario. Sonaba más a la Francia de Napoleón que a la Francia republicana, pero al final de cuentas desapareció. Por cierto, hay que tener mucho cuidado, porque la desaparición del Consejo de Estado, del modelo de ley que se iba a proponer, nos está indicando que los 3 años de debates sí importaron. Y ojo, luego nosotros mismos, nosotras que estábamos en el debate, luego perdíamos un poco la brújula de qué era, en dónde estábamos, qué se había perdido, qué se había cortado, qué se había aumentado. No me acuerdo quién, y en este caso seamos un poquito cristianos y no vivamos el pecador, sino solo el pecado, en los foros de debate, Parlamento Abierto, que se abrieron en Cámara de Diputados para discutir la iniciativa final, que estoy diciendo, alguien en defensa de la iniciativa dijo, el Consejo de Estado resolverá tales cosas. Maestra, el Consejo de Estado ya no está, no está en la iniciativa, nadie lo está discutiendo. Y lo grave de la anécdota que estoy diciendo es que nadie se dio cuenta. Y como yo estaba vía remota, no podía levantar la mano para que me vieran. Pero aparte hubiera sido imprudente hacerlo, porque hay cosas en las que tenemos que formarnos bien firmes en la fila y defender en lo general, aunque algunas cosas en nuestro propio lado no estén muy claras. Ahora, ¿por qué me estoy deteniendo en estas anécdotas de la preparación de la iniciativa final? Porque el argumento fuerte, que bien nos dijo el doctor Andrade, en contra de esta ley ya aprobada en la Corte, es que se viola el principio de deliberación democrática. Aprovecho para poner una pequeña puya. Yo creo que sí debemos tener un discurso radical de derechos humanos, concentrándonos en el de 45-46, o sea, con una visión marxista del asunto. Y yo sí creo que es supranacional y que tenemos que construir la comunidad internacional. En ese punto me separo de la posición del doctor Andrade, pero en realidad es indiferente para lo que estamos peleando en ese momento en esta batalla. Porque él dice, el principio de deliberación democrática en realidad es una importación indebida. Yo lo que digo es que la Corte, utilizando ese principio, está siendo incongruente, exactamente incongruente, como en el ejemplo de la usura. Porque si leemos el problema de la usura en los textos de derechos humanos internacionales, que son efectivamente marxistas en origen, ya piensen ustedes, es 1945, Stalin había ganado la guerra. Los otros no, eran sus amigos que iban junto con Stalin. Pero la victoria fue del campo socialista. Ahora, costó tanto que el campo socialista quedó muy debilitado, eso no se veía en 45, pero por eso es que los textos son tan progresistas, en el momento del consenso de derechos humanos, el primer consenso. Por eso es que podemos criticar la usura desde el campo de los derechos humanos. Por eso es que todavía hoy la doctrina de derechos humanos pone en duda que el derecho de propiedad sea realmente un derecho humano. Y aparte he oído argumentos que incluyen a Santo Tomás. O sea, la propiedad es un instrumento de la sociedad para organizarse, por lo tanto no puede ser un derecho inalienable y natural a los seres humanos. Pero, regreso al punto. Yo sí creo que todo ese discurso de derechos humanos debemos radicalizarlo y usarlo, y lo que digo es que la Corte no está siendo congruente. Igual que no fue congruente en el caso que nos expuso don Eduardo sobre la usura, no es congruente con la deliberación democrática. Porque si se toma en serio la deliberación democrática, ¿dónde quedaron los 3 años de debate previo a la iniciativa final? Por eso me detuve en el Consejo de Estado que se propuso y no llegó. Y lo más interesante de este punto es cómo los neoliberales lograron engañarnos durante buenas 2 décadas con la segunda parte de su nombre. Son liberales. Y los liberales somos los buenos y las buenas de la historia. Y en ese sentido, pues sí, es muy importante que haya deliberación democrática, pero el problema es que tenemos que profundizarla. Eso verían los liberales de izquierda que están en camino de volverse socialistas. Vamos a ser liberales, pero en la realidad cultural y social no todos los individuos son iguales y por lo tanto uno tiene que compensar
por eso, y ahí donde tienen ustedes un intelectual liberal burgués, probablemente va a tener que tener enfrente a un colectivo de trabajadores y trabajadoras que están discutiendo los mismos temas, con un poquito más de problema, porque aparte capaz de que van a tener que encontrar primero un lenguaje común. Pero mi punto es este: ¿tomará en cuenta la Corte a la hora de su deliberación los 3 años previos a la iniciativa? Y último detalle, que también es una anécdota legislativa. Si vamos a imitar a nuestros primos norteamericanos y al mundo liberal a nivel de Naciones Unidas, hay que imitar completo, no a mitades. Hay una palabreja, que se dice filibustering en inglés. El filibustering, aparte, es un primo de la palabra española filibustero. Los filibusteros son piratas que andan en las costas y están dando latas, son como mosquitos que están todo el tiempo provocando problemas. No nos invaden, pero sí nos saquean. Nos detienen y nos molestan, aunque no terminen de ganar la batalla. Eso es un filibustero. Bueno, filibustering en derecho parlamentario estadounidense significa que los legisladores alargan y alargan y alargan las discusiones de manera eterna. Bueno, el ciudadano Romero Hicks, diputado federal por el PAN, en la última de las sesiones del Parlamento abierto que hubo, que fue la primera mesa, se habían prometido, no, era la segunda mesa y se habían prometido 7, pero realmente fue la última. Y yo quiero decirles por qué creo que tenía que ser la última, precisamente para respetar el principio de deliberación democrática. Porque el compañero Romero Hicks, que tiene todo el apoyo del PAN, dijo con toda claridad, al final, algo así como a las 9 de la noche, yo ya iba en el metrobús oyéndolo en el celular, dijo, y todavía falta que yo presente mi iniciativa, y también vamos a abrir Parlamento abierto. Eso dijo él. Y eso, en términos parlamentarios, significa que van a hacer filibustering, es decir, que nos vamos a pasar 2 años en el debate parlamentario y por lo tanto vamos a abusar de la deliberación democrática para que no pase la ley. Eso no se vale. La pregunta es, ¿la Corte va a ser capaz de discutir deliberación democrática, que yo creo que es un buen principio, en el nivel serio y profundo que exige una lectura liberal socialista del principio? No, no creo. ¿Por qué? Porque igual que en el caso del anatocismo, no le interesa. ¿Por qué? Porque no está en su horizonte de clase discutirlo. Y por eso es que la otra discusión parlamentaria que tenemos ahorita es cómo le hacemos para que los ministros y las ministras respondan un poco más a la discusión general. Y sacándose de la manga a los viejos liberales mexicanos radicales del 19, pues el presidente dice, elijámoslos. Ojo, tampoco es tan radical, porque los que van a proponer en la iniciativa presidencial son grupos mucho más compactos, con una serie de requisitos, que van a terminar siendo licenciados y licenciadas, doctores y doctoras, pero va a haber en la propuesta una entrada popular que nos aseguraría que los derechos humanos se tomen realmente en serio y no nada más en lo que le conviene a la acumulación de capital, que es siempre antinacionalista.